días. La charla se titula Análisis de zafra de invierno 22-23. Lo que vamos a tratar de, en estos próximos 25 minutos, es tratar de ver cuáles fueron para las chacras de Fucrea aquellas variables que determinaban el rendimiento de los tres principales cultivos del año pasado 22-23. Primero que nada vamos a ir a todo lo que son las variables climáticas. Lo que vemos en este cuadro es del 2014 hasta el 2022, cómo fueron las diferentes variables climáticas que impactan el rendimiento de los cultivos de invierno. Tenemos radiación de septiembre-octubre, coeficiente fototermal, lluvia de agosto-septiembre, lluvia de octubre, lluvia de temperatura de junio y julio, temperatura de septiembre-octubre, y esto que vemos acá es el rendimiento de Fucrea para el litoral sur, porque este es tomado de la estación experimental de la Estanzuela. Y lo último que tenemos acá es cómo es la diferencial de temperatura del Pacífico según la fase primaveral, o sea, si la primavera es niña, niño, neutro. Y bueno, y lo que podemos ver acá es que el diferencial de colores muestra que si es verde, quiere decir que esa variable fue más favorable para el rendimiento de los cultivos de invierno, y si es rojo, quiere decir que fue menos favorable. Lo que podemos ver acá es que en el 2022, la mayoría de las variables climáticas como para determinar el rendimiento de los cultivos de invierno fue positiva. Hubo muy buena radiación, buen coeficiente fototermal, buena temperatura relativamente baja, y bueno, como que lo único que nos aparece en rojo es una faltante de agua por faltante de lluvia en los meses de agosto y septiembre. Y bueno, y eso termina dando un rendimiento de casi 5.000 kilos para el litoral sur de la base de datos Fucrea. Y si vemos, por ejemplo, años para atrás, vemos el 2014, vemos el 2017, lo que podemos observar es que la mayoría de las variables, no solamente lluvia, no solamente temperatura, afectaron negativamente los rendimientos de los cultivos de invierno. O sea que lo que podemos ver es que en 2022 tuvimos muy buenas condiciones ambientales, salvo por lluvia, y lo que podemos ver los años de rendimientos malos, como el 2014 y el 2017, es la combinación de todas las variables climáticas lo que termina dando un rendimiento más bajo. Si vemos los datos de la información climática de la estación experimental Mario Cassinoni, de la Facultad de Agronomía en Paysandú, también podemos ver que en 2022 en el litoral norte fue muy bueno climáticamente para los cultivos de invierno, salvo por esa pequeña falta de lluvia que tuvimos en agosto y septiembre. Y lo que podemos ver es que esa falta de agosto y septiembre en el litoral norte fue algo menos leve, algo más leve que en el litoral sur. Y al igual que para el litoral sur, lo que podemos ver es que el 2014 y el 2017 también fueron años con variables climáticas que impactaron negativamente los rendimientos de los cultivos de invierno. Esto que vemos acá es el mapa de lluvias del invierno-primavera del año pasado. Esto es agosto más septiembre, y esto es octubre. Y lo que podemos ver en el de la izquierda es que lo más relevante que se ve acá es, independientemente de que en promedio las lluvias fueron más bajas que lo normal, la heterogeneidad dentro del país es muy grande. Tenemos zonas con 18 a 35 milímetros en los meses de agosto y septiembre, y tenemos zonas con casi 300 milímetros en 2 meses. O sea que es muy probable que alguien, por ejemplo, que haya estado en Flores el año pasado, haya dicho, agosto y septiembre fue seco. Ahora de repente alguien que haya estado en Kuwait, probablemente tenga una percepción totalmente opuesta y diga, en agosto y septiembre llovió muy bien. Y algo muy parecido pasa en octubre. En octubre tenemos zonas con 10 milímetros y zonas con casi 200 milímetros. Y las zonas más afectadas, por ejemplo, en octubre son todo lo que es la zona sur, Colonia, San José y Canelones. Y después todo lo que es la zona litoral norte tiene lluvias algo parecido a lo que es la normalidad, o levemente por debajo. Esta es el área por cultivo de Fucrea desde el 2010 hasta hoy. Vemos cómo vino evolucionando cada uno de los cultivos. Si vemos el cultivo de colza en el 2022, casi se llega a las 30.000 hectáreas, viene con un crecimiento exponencial.
de los últimos años. Desde el 2021 tenemos un crecimiento del 100%, lo cual es bastante consistente con lo que se ve en los datos de IDEA. Luego de trigo tenemos del año pasado 22.000 hectáreas, con un crecimiento del 17%, también una cifra similar a la que se ve en IDEA. En cebada 14.000 hectáreas, con una disminución de crecimiento del 11%, también se ve algo parecido al comportamiento que se vendía, y bueno, y otros con menos área, porque básicamente se dejó de hacer carinata. Eso da un total de 70.000 hectáreas de invierno y un 26% de crecimiento del área de invierno total. Estos son los rendimientos de invierno de FUCREA desde el 2014 hasta el 2022. Lo que podemos ver en el 2022, que tenemos un año récord en trigo, un año récord en cebada, y un año bueno, pero no récord en colza. Y después, algo más que nos parece interesante ver, es que lo que aparece acá es la pendiente, quiere decir cuánto viene creciendo el rendimiento desde el 2014 hasta hoy, y vamos viendo que en trigo y en cebada está en torno a los 200 kilos, o sea, cada año que pasa el rendimiento promedio de FUCREA va creciendo de 200 kilos, y en colza vamos con un crecimiento de en torno a 50 kilos por año. Lo otro interesante observar en este cuadro es cómo ha sido la variabilidad de ese rendimiento. Eso es el coeficiente de variación, y lo que podemos ver es que en el 2022 tenemos un rinde bueno y con mucha estabilidad. Uno de los años más estables en cuanto a rendimiento de la historia desde que tenemos datos en FUCREA. Y en cuanto a colza, en realidad ha sido un año relativamente bueno, pero no con tanta estabilidad, con una variabilidad más alta. Entonces vamos a tratar de explicar cuáles son las variables que explicaron el resultado del rendimiento de colza del año pasado. Esta herramienta que tenemos acá es una herramienta estadística que lo que nos permite es identificar cuáles son las variables más importantes en determinar el rendimiento de este cultivo. Y lo que podemos ver acá es que en este árbol la principal variable en determinar el rendimiento de colza del año pasado es el antecesor de verano. Podemos ver que los antecesores de verano, maíz de primera, pradera y girasol, fueron mejor antecesor por unos 600-700 kilos versus los antecesores soja de primera, segunda, maíz tardío, maíz de silo y sorgo. Y la siguiente variable en determinar rendimiento es el antecesor de invierno, donde vemos que los antecesores barbecho o pradera tuvieron mejor rendimiento que cobertura, colza, trigo, cebada, avena y campo natural. Y bueno, eso sigue segregando variables que explican rendimiento. El nitrógeno aparece como una variable importante, la edad de chacra aparece como una variable importante también en determinar rendimiento, y la lluvia de septiembre. Vamos a entrar en cada uno de ellos. Vamos a arrancar por lo que es lluvia de septiembre. Lo que podemos ver en la izquierda es el mapa de rendimiento de colza del año pasado, y el mapa de lluvias de septiembre. Todos los datos de FUCREA están georreferenciados, y lo que podemos ver ahí es que hay zonas de rendimiento de colza para el año pasado, como la que podemos ver acá, al oeste de Río Negro, que tuvieron más de 2.000 kilos de colza. Y después hay zonas, como por ejemplo acá entre Colonia y San José, parte de Flores, que probablemente le haya faltado un poco más el agua, y tuvieron rendimientos por debajo de los 1.500 kilos promedio zona. Bien, habíamos dicho que el antecesor era importante. Este cuadro que vemos acá, en las columnas muestra el antecesor de verano, y en las filas muestra el antecesor de invierno. Lo que podemos ver en el centro del cuadro es cuál es el rendimiento en función de esa combinación de antecesores. Lo primero que podemos ver acá es que el maíz de primera fue un muy buen antecesor de colza, independientemente de lo que tuvo en el invierno anterior. Después podemos ver que el antecesor de pradera terminó rindiendo algo más de 2.000 kilos, fue un antecesor de la media hacia arriba, o sea, bueno para lo que fue el año pasado. Y después, dentro de soja de primera, tenemos una variabilidad importante de antecesores de invierno que hacen que soja de primera pueda ser bueno o malo. Pero lo más relevante de este cuadro es esta esquina que se ve acá, donde vemos que hay ciertos antecesores que no les gusta nada a la colza. Por ejemplo, si venimos de cebada, soja de segunda, trigo, soja de segunda, colza, soja de segunda, o sea, estamos repitiendo colza sobre colza. Y bueno, esas secuencias, el año pasado arrojaron rendimientos más bajos que los otros antecesores.
Y lo mismo vemos que aparecen antecesores como por ejemplo maíz de segunda, con rendimientos más bajos aún que los de soja de segunda. Y bueno, eso tira los rendimientos bastante para abajo. Es probable que por el aumento de área de colza del año anterior, del año pasado, estemos viendo que hay colzas en lugares que de repente no deberían estar. La siguiente variable que habíamos visto como importante en determinar el rendimiento del año pasado, el nitrógeno agregado, lo primero que podemos ver acá es que a mayor nitrógeno agregado, el año pasado tenemos rendimientos más altos, y no solamente promedio, sino que los techos de rendimiento, a medida que tenemos niveles de nitrógeno más altos, se van haciendo más altos también. Y la pendiente de este gráfico es de 5 kilos de colza por kilo de nitrógeno agregado. O sea que por cada kilo adicional que tenía de nitrógeno el año pasado, gané 5,4 kilos de colza más. La otra variable que habíamos visto era la edad de chacra en colza, lo que podemos ver acá para los últimos 3 años, esto es el rendimiento según si la chacra era nueva o si la chacra era vieja, o sea, si venía de pastura recientemente o si venía de muchos años de agricultura. Y bueno, la diferencia de rendimiento entre chacras nuevas y chacras viejas varía según los años, pero en promedio para los últimos 3 años nos da 238 kilos más para las chacras nuevas que las chacras viejas. Y bueno, algún comentario de lo que es las colzas invernales, que jugaron un papel interesante el año anterior. Lo que vemos en el gráfico de la izquierda es cómo se distribuye el rendimiento de las colzas invernales versus primaverales. Tuvieron rendimientos promedio más altos, tuvieron rendimientos techo más altos y piso más alto también, en las primaverales. Y lo que vemos en el gráfico de la derecha es cómo se sembró esa colza primaveral y cómo se sembró esa colza invernal. Y lo que podemos ver es que, si vemos el gráfico rojo, las colzas primaverales se sembraron casi todas entre el 5 y el 25 de mayo, y en las colzas invernales lo que podemos ver es que hay un 50% de las colzas sembradas en abril y otro 50% de las colzas invernales sembradas en mayo. Y lo interesante de esto no solamente cómo se sembró, es que aquellas colzas invernales sembradas en abril dieron en promedio 3.200 kilos, y aquellas colzas invernales sembradas en mayo dieron 1.700 kilos, algo muy parecido a lo que fue el rendimiento de las colzas invernales. O sea que el año pasado fue muy relevante haber sembrado las colzas invernales en su fecha óptima, que es abril. Y bueno, esto es una pregunta que nos hicimos, si había sido un año bueno para colza, y lo que podemos ver acá esto es la distribución de rendimiento de colza según año, y lo más interesante es que tenemos techos de rendimientos altos, o sea que sí, fue un año con buenas condiciones para colza. El gran problema que tuvimos fue un pequeño lastre de rendimiento, que lo que nos hace bajar el promedio, y bueno, creemos que eso se debe al aumento del área que nos hizo tener algunos rendimientos bajos por haber puesto colza en lugares que de repente no debería estar. Bien, siguiendo con trigo 22-23, este es el árbol que nos permite, la herramienta estadística que nos permite tratar de identificar cuáles son las variables más importantes en determinar rendimiento, y cuando vemos trigo del año pasado, vemos que la variable más relevante es la lluvia de septiembre. Podemos ver que las zonas o las chacras que tuvieron más de 20 milímetros en septiembre tuvieron 5.200 kilos de rendimiento, y las que tuvieron menos de 20 milímetros tuvieron 4.700 kilos de rendimiento. Y bueno, y siguen apareciendo otras variables, como por ejemplo la zona, si teníamos buena lluvia, teníamos buena zona, teníamos buen potasio en suelo. Potasio en suelo quiere decir suelo mejor, más allá del nivel de potasio. Y bueno, eso generó el año pasado mejores rendimientos que si teníamos lluvias más bajas. La siguiente variable de determinar rendimiento con lluvia baja es el material. Vemos que si estábamos limitados de lluvia, hubieron materiales que pudieron amortiguar mejor ese déficit hídrico. Y bueno, sigue apareciendo lluvia de vuelta, sigue apareciendo potasio en suelo como indicador de calidad de suelo. Como resumen, podemos ver que el año pasado, si nos llovió bien en septiembre, teníamos un buen material y teníamos un buen ambiente para sembrar el cultivo, eran las variables más importantes en determinar el rendimiento.
Dijimos que lluvia era la más importante. Lo que podemos ver acá del mapa de la izquierda es el rendimiento de trigo del año pasado de FUCREA, mapeado en el Uruguay, y vemos que hay una zona, como por ejemplo acá sur de Río Negro, norte de Soriano, donde se ven los rendimientos más altos, parte de Flores, y vemos una zona en Colonia donde coincide con menos lluvias en septiembre, con rendimientos bastante más limitados, por en torno a los 3.000-3.500 kilos por hectárea. Habíamos visto que este es lo mismo, pero expresado gráficamente. Esto es rendimiento y función de lluvia. Vemos que a medida que tenemos más lluvia en septiembre, tuvimos mayor rendimiento. A medida que se nos limitaba la lluvia en septiembre, también teníamos menos techos de rendimiento y pisos de rendimiento más bajos. O sea que la lluvia de septiembre fue una variable muy importante en determinar el rendimiento de trigo del año pasado. Bueno, el material, habíamos hablado, que era una variable muy importante. Esto es rendimiento de los diferentes materiales según zona y según año. Entonces el rendimiento relativo del 2019 hasta el 2022 de ese material. Y lo que podemos ver acá es que existen materiales que tienen más estabilidad de rendimiento que otros, y más si estamos haciendo paquetes tecnológicos que apuntan a rendimientos más altos. El potasio en suelo era una variable que dijimos que era sumamente importante en determinar rendimiento de trigo. Vemos que a medida que tenemos niveles de potasio en suelo más altos, tenemos promedios de rendimiento de trigo más altos, con una pendiente de 160 kilos de trigo por cada cambio de 0,1 miliequivalentes. O sea, el potasio en suelo es un indicador de calidad de suelo, y mejor calidad de suelo quiere decir mejor rendimiento de trigo. Y además, algo que nos pareció relevante es, estábamos pensando que si el 2014 y el 2017 habían sido años malos para trigo climáticamente, ver realmente cuánto era clima y cuánto era manejo. Entonces ahí agrupamos algunas variables que nos parecen relevantes en determinar rendimiento. Por ejemplo, podemos ver para el 2014 y el 2017, que teníamos en torno a un 20% del área de trigo sobre trigo, y en 2022 prácticamente no teníamos. Este 20% probablemente nos haya impactado en el rendimiento de estos años. No teníamos antecesor colza, que es un antecesor que hemos visto en jornadas anteriores, que impacta directamente en el rendimiento, y mejora los rendimientos de trigo, y este año 2022 teníamos un 30% de área de ese antecesor. Vemos también que se agregaba menos nitrógeno, agregábamos en torno a 90 kilos, versus hoy que estamos agregando más de 130 kilos de nitrógeno. Eso probablemente haya afectado, además de la parte climática. Y lo otro interesante que vemos es que las fechas de siembra de esos años eran bastante más tardías que lo que estamos sembrando hoy día. Entonces, como conclusión de esto podemos ver que los años malos, si bien climáticamente fueron flojos, también teníamos un montón de variables de manejo que hacían que el efecto fuese un poco peor. Entonces, si seguimos haciendo estos manejos, es probable que si nos toca un año malo, no tengamos pisos de rendimiento tan bajos como hemos tenido años anteriores. Y para ir redondeando cebada del año pasado, lo que podemos ver acá, las variables más importantes en determinar rendimiento. Vemos que potasio en suelo vuelve a aparecer, o sea, calidad del suelo es una variable importante en determinar el cultivo de invierno, y más en cebada. Material también aparece como una variable importante, el número de fungicidas también, independientemente de que haya sido un año seco. Y lo otro interesante que vemos acá es que la variable más importante es potasio en suelo, marcando de que cebada aparentemente es un cultivo que responde al ambiente, responde a la calidad buena de suelo. Y lo otro interesante es que no aparece lluvia en este árbol, o sea, como que vemos que la cebada del año pasado pudo tolerar mucho mejor el déficit hídrico que el resto de los cultivos. Este es el mapa de rendimiento de cebada 22-23, y en realidad lo que podemos ver es que salvo la zona sur de Colonia y San José, donde se ve una zona con menos rendimientos, es un degradé que no corresponde mucho a zona. Entonces, aparentemente cebada responde mucho más a otras variables, más allá de lo que es la variable lluvia si tenemos un déficit hídrico. Como habíamos dicho, la cebada respondía a la calidad del suelo, que lo podemos medir indirectamente como nivel de potasio en suelo,
Y fíjense ustedes qué interesante, si vemos este gráfico, nivel de potasio en suelo y rendimiento de cebada del año pasado, tenemos un pequeño cuadrante ahí donde tenemos los mejores suelos y podemos ver que tenemos pisos de rendimiento de 4.000 kilos, con rendimientos promedios muy buenos y techos de rendimientos de 6.000, 6.500 kilos. O sea que los mejores rendimientos del año pasado, lo que se dio es que estaban en mejores ambientes. Volvemos a ver tema material en cebada, es bastante más consistente que trigo, vemos que año a año el rendimiento, hay variedades que tienen mejor rendimiento y más estabilidad que otras, y hay variedades que todos los años vienen quedando abajo del agua. Y bueno, la variedad una variable muy importante en determinar el rendimiento de cebada y lo ha sido por los últimos 4 años. Bueno, como consideraciones finales, la importancia de la lluvia en un año en el cual se alinean todos los astros desde el punto de vista climático para dar rendimientos altos. Si tuvimos en una zona en la cual nos faltó el agua, y bueno, es probable que nos hayan mermado el rendimiento de trigo. Después lo otro interesante que vemos es que todos los árboles, principalmente de trigo, empiezan a aparecer más variables de ambiente que de manejo, bueno, en cebada también, y creemos que también estamos viendo coeficientes de variación de rendimiento más bajo, y creemos que en trigo y en cebada los cultivos se vienen afinando mejor, se viene haciendo un manejo un poquito más detallado, y después vamos a ver un poco qué es lo que pasa en colza, pero como que en trigo y cebada ya hace varios años que venimos aprendiendo más y más cómo es el paquete tecnológico del cultivo. Si bien no aparecen variables de manejo en el árbol, no tenemos que olvidarnos que hay un montón de variables que venimos ajustando, como fecha de siembra, como fertilización y demás, de las cuales que no aparezcan este año no quiere decir que no sean relevantes, quiere decir que venimos manejándolas bien y por eso no vienen apareciendo en los análisis estadísticos. Y después lo otro interesante es que los años flojos para cultivo de invierno no se da porque llueva un poco más y que se nos pudran los cultivos. Se da porque hay un montón de variables que aparecen, temperatura, radiación, que hacen que los cultivos, cuando se combinan de forma negativa, eso hace que los cultivos se les decaiga el rendimiento. Y bueno, tampoco podemos tomar como referencia esos bajos rindes que tuvimos esos años, porque venimos haciendo paquetes tecnológicos y cultivos bastante diferentes y de mejor calidad, y por ende es probable que si tenemos un año parecido al 2014 o al 2017 nos agarre un poquito mejor parados si seguimos manejando los cultivos de esta manera. Y bueno, ¿qué pasa con colza a diferencia de trigo y cebada? Aparece mucha variable de manejo para ajustar, todavía no tenemos fino el paquete tecnológico, aparece mucho antecesor, como que todavía falta ver dónde va colza en la rotación, porque si aparece colza con antecesor maíz de segunda, aparece colza con antecesor trigo-soja, bueno, evidentemente todavía no lo hemos encontrado bien, y habría que revisar muy bien las rotaciones a ver si estamos ubicando colza donde pueda capitalizar mejor el sistema de rotación. El año pasado tenemos área récord, tenemos crecimiento récord, techos de rendimiento récord, pero bueno, tenemos ahí algunos lastres que seguramente sean por el crecimiento, sean efecto del crecimiento, efecto de la colza a $800 en abril del año pasado, que nos llevó a sembrar zonas que capaz no debíamos haberla sembrado, que eran situaciones algo forzadas. El otro punto es que el manejo de nitrógeno en estos cultivos, en el cultivo de colza, y otros factores como la edad de chacra son sumamente claves en el manejo del cultivo. Y bueno, ahí es donde hay que poner foco y especializarse bastante si uno quiere seguir haciendo colza. Y lo otro interesante es que vemos en sucesivas jornadas anteriores, hemos visto que el antecesor colza es muy bueno para trigo y cebada. O sea que si tenemos 30.000 hectáreas de colza, tendríamos que pensar en cómo lo capitalizamos el año que viene, haciendo trigo y cebada en esa área. Y bueno, y por último, lo que me queda es aclararles que todo este trabajo que vemos acá es producto de todo un equipo de asesores que venimos laburando año a año juntando información junto con los productores para lograr trabajos de este tipo. Así que bueno, agradecerles a todo el equipo y a toda la audiencia.